Les voy a hablar un poco sobre neurociencia. Introducción histórica de la neurociencia. La pregunta por naturaleza de las sensaciones de la capacidad de moverse, de hablar, reír o llorar es secular en el hombre. La relación de estos fenómenos con el sistema nervioso ha sufrido un vaivén hasta hasta la emergencia de un cuerpo de doctrinas enfocado en el esclarecimiento de la estructura y la función del sistema nervioso. La neurociencia, hoy estamos en plena revolución de este campo, del saber, pues la neurociencia moderna es el resultado de la convergencia de varias tradiciones científicas: la anatomía, la embriología, la fisiología, la bioquímica, la farmacología, la psicología, la neurología, otras disciplinas científicas más modernas, incluyendo la ciencia de la computación y la bioingeniería, se han sumado al reto de comprender del sistema nervioso y de la conducta de él emanan. El carácter interdisciplinario es singular y propio de la neurociencia entre otras ciencias. Y esta se basa de un extraordinario pujanza y atractivo. Siguiendo este esquema conceptual, presento a continuación los hitos fundamentales en la evolución de este campo del saber. La primera pregunta y respuesta hasta el siglo XIX viene de Almedón de Cotrona. En el siglo V a.C. descubrió los nervios ópticos encontrados en el curso de sus disecciones y propuso que el cerebro era el asiento del pensamiento y las sensaciones. Es sorprendente la institución genial del pensamiento griego, cómo se desprende de este fragmento del Corpus Hippocraticum sobre la epilepsia en la enfermedad sagrada. Los hombres deben saber que las alegrías, gozos, risas y diversiones, las penas, abatimientos, aflicciones, lamentaciones proceden del cerebro y de ningún otro sitio. Y así, de una forma especial, adquirimos sabiduría y conocimiento. Y vemos y oímos y sabemos lo que es absurdo y lo que es bien, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es repugnante. Y por los mismos órganos nos volvemos locos y delirantes y miedosos, y terrores nos asaltan. Sufrimos de todas estas cosas por el cerebro cuando no está sano. Soy de la opinión que de estas maneras el cerebro ejerce mayor poder sobre el hombre. Sin embargo, Aristóteles se adhirió a la idea de que el centro del intelecto residía en el corazón. La naturaleza racional del hombre se debería a la gran capacidad del cerebro para enfriar la sangre sobrecalentada por el corazón. Galeno siguió la tesis hipocrática y en base a las diferentes durezas del cerebelo y del cerebro propuso que el primero actúa sobre el músculo y el segundo era el receptor de las sensaciones y memorias. Relacionó los ventrículos cerebrales con las cavidades del corazón y pensó que las sensaciones y el movimiento dependían del movimiento de los humores hacia
desde los ventrículos cerebrales a través de los nervios. Por eso hasta el siglo XVIII se pensó que el tejido nervioso venía de una función glandular, siguiendo la teoría galénica de que los nervios son conductos que transportaban los fluidos segregados por el cerebro y la médula espinal hacia la periferia del cuerpo. La filosofía mecanicista difiere que, llegando a conocer bien la máquina, lo físico, incluidos los cuerpos humanos y el cerebro, llega a conocer todos los entresijos del mundo. Aunque Vesalio aportó muchos detalles sobre la anatomía del cerebro, el concepto de la localización ventricular de las funciones cerebrales no experimentó cambios durante el Renacimiento. La invención de la máquina hidráulica durante la época posiblemente constituyó a reforzar la teoría ventricular. Los líquidos expulsados desde el ventrículo bombeaban al sujeto, por eso los músculos aumentan el tamaño durante el movimiento. René Descartes, en 1596 a 1650, defendió la teoría mecanicista de la función cerebral para explicar la conducta de los animales. Pero para él la teoría no explicaría la complejidad de la conducta humana, pues el hombre, al contrario de los animales, posee un intelecto y un alma dada por Dios, según Descartes. Por eso Descartes creía que el cerebro controlaba la conducta humana, en lo que ésta tiene de animal, y que las capacidades especiales del hombre residían fuera de la mente, en el espíritu. Eso decía Descartes. Descartes inicia así dos líneas de pensamiento extraordinario, influyente hasta hoy. Por un lado, la filosofía mecanicista desarrollada fundamentalmente por sus sucesores, que defienden que, llegando a conocer bien la máquina, lo físico, incluidos los cuerpos humanos y el cerebro, se llega a conocer todo el entresijos del mundo. Por otro lado, Descartes es el padre de la problemática mente-cerebro, que actualmente es objeto de debate apasionado entre muchos neurocientíficos. Dice: la emergencia de la neurociencia en los siglos XIX y en los siglos XX, con el desarrollo del microscópico y las técnicas de fijación y tinción de los tejidos, la anatomía del sistema nervioso experimentó un notable avance que culminó con la obra genial de Santiago Ramón y Cajal en 1852 a 1934, utilizando la técnica de impregnación argéntica desarrollada por el italiano Camillo Golgi de 1843 a 1926. Cajal formuló una doctrina neutral. El sistema nervioso está formado por células independientes. Las neuronas, que contactan entre sí en lugares específicos, y construyó un gran cuerpo de doctrina neuroanatómica. Cajal fue un científico moderno que no se limitó a describir estructuras estáticas, sino que se preguntó por los mecanismos que los gobiernan. Sus aportaciones a los problemas del desarrollo, la degeneración,
la regeneración del sistema nervioso siguen siendo actuales. Cajal fue un científico moderno. La doctrina neuronal fue confirmada desde otros campos experimentales. El embriólogo Roche Harrison desarrolló el método de cultivo tisular y demostró en 1935 que las prolongaciones de las neuronas, las dendritas y el axón están continuas en el cuerpo neuronal y se desarrollan a partir de él. Harrison confirmó que los conos de crecimiento de los axones guiaban el crecimiento de estos hacia sus lugares de destino. La neurofisiología es la tercera disciplina científica fundamental para el estudio de la función neural. Nació a finales del siglo XVIII, cuando Luigi Galvani descubrió que las células musculares producen electricidad. En el siglo XIX, Emil Dubois Reynolds, Johannes Müller y Hermann von Helmholtz desarrollaron los fundamentos de la electrofisiología. Von, de 1821 a 1894, descubrió que la actividad eléctrica de las células nerviosas en la forma de transmitir información desde un extremo a otro de una célula y también de una célula a otra. El médico escocés Charles Bell, de 1774 a 1842, y el fisiólogo francés Francois Meilland, de 1783 a 1855, aclararon el problema de los caminos que sigue la transmisión de señales entre el sistema nervioso y la periferia. La pregunta era si la conducción desde y hacia el sistema nervioso tenía lugar a lo largo de un mismo axón, con conducción tanto bidireccional o a lo largo de axones diferentes. A principios del siglo XIX, Bell cortó separadamente las raíces dorsales y las ventrales de la médula espinal en animales y observó cambios en ellos y parálisis. Meilland demostró que las raíces dorsales transmitían información sensorial. De los estudios de Bell y Meilland se concluyó que en cada nervio raquídeo hay una mezcla de axones, cada uno de los cuales transmite información solo en un sentido. Por último, es importante señalar la importancia del trabajo neurofisiológico del británico Sir Charles Scott Sherrington, de 1857 a 1952, que entre otras aportaciones fundamentales dio el nombre de la sinapsis al contacto interneuronal, a una aportación original de Cajal. Las contribuciones de Sherrington fueron importantes para la confirmación de la teoría neuronal y la propuesta del científico español donde el campo de la neuroanatomía. El impacto de la cuarta disciplina, la farmacología, comenzó a finales del siglo XIX, cuando Claude Bernard, Paul Ehrlich y John Longleat demostraron que la farmacología, los fármacos interaccionan entre receptores específicos de las células. Este descubrimiento constituyó la base del estudio moderno de las transmisiones químicas sinápticas y de la neurofarmacología actual. La bioquímica ofreció una aportación fundamental
a la neurología en los años 60 del siglo XX, cuando Hopkins observó una disminución de una amina biogena de la dopamina en el cerebro de un paciente con enfermedades de Parkinson. Constituye la primera documentación de una correlación fisiopatológica entre él.